Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Eduardo Carvajal Romero, representante del equipo 4, junto a mis compañeros Díaz de la Rosa Jesús Javier, Arisa Escoto Jorge Fernando y Martínez David. Presentamos el tema de economía laboral, pero en este tercer capítulo hablaremos del desempleo y jornadas de trabajo. En el capítulo anterior, mi compañero Fernando nos hacía mención del desempleo, pero ya en este capítulo nos adentraremos más en el tema, iniciando por el concepto. El concepto del desempleo o paro, para algunos conocido, es uno de los problemas más graves para cualquier país, y no solo por sus implicaciones económicas. De hecho, como se puede comprobar en cualquier recesión prolongada, el desempleo es el desajuste económico con mayores consecuencias sociales y personales. Esto para el profesor Francini Nuluart Vittini, donde nos esclarece el concepto del desempleo como aquella complicación económica que pueda padecer una persona y que es una desventaja social porque consigo trae más afectaciones sociales. El desempleo, como se ha mencionado, tiene diversidad de factores, y esto mismo caracteriza a cada tipo de desempleo, por lo que se llegó a desarrollar y analizar algunas variedades. Existen 5 tipos de desempleos. El primero de ellos es el desempleo coyuntural o cíclico. El desempleo cíclico será considerado como aquellos que muestran un incremento o descenso en determinada época, esta causada por la actividad económica de un país. ¿Qué quiere decir? Que el país se encuentra en constante dinamismo y de tal forma se crea una inestabilidad. Por ello, cabe destacarse que el desempleo cíclico depende del ciclo económico por el que atraviesa un país. Un ejemplo de lo que conocemos como desempleo cíclico es demostrado como aquello que está expuesto al gasto y la producción en casos como son los que caen por debajo de la producción potencial. Es decir, la demanda que necesita una empresa para subsistir va en declive, lo cual generará más gastos para los patrones, y lo más viable es comenzar a despedir a cierto número de trabajadores. Por ello, se planea la idea que la desaceleración de la actividad económica origine un entronque con el desempleo de una forma exagerada. Esto, claro está, que depende rotundamente de la economía de cada socio, o bien empresas, ya sean instalaciones o comercios, para la expansión del Producto Interno Bruto de forma inmediata, puesto que la mayor demanda en producción requiere más empleados, pero en el momento en el que éste descienda, el gasto total comienza la etapa de despidos. Cabe mencionar que en el ciclo que esto desencadena realmente no satisface socialmente, y menos en la actualidad, ya que el número de habitantes se incrementan, incorporando así el comportamiento social y económico, como lo es la inversión e inclusive percepciones en el sector real con aumento de inversión y ampliar el conjunto económico. El siguiente tipo de desempleo que existe es el desempleo estacional. En el caso del desempleo estacional, es considerado como aquella sección religiosa y de cierta forma se encuentra vinculado con el desempleo cíclico, pues algunos de sus factores se asemejan, como lo es la demanda de determinados productos y servicios, ya sea alguno de los cambios en la demanda de mano de obra están expresas de la época del año. Aun con todo esto se encuentra vinculado con lo que conocemos como sectores turísticos o agrícolas, tomando en cuenta como referencia por excelencia. En el caso del turismo, el empleado oscila entre los meses de verano e invierno. En la agricultura, la diferencia viene marcada por las épocas de siembra y de la cosecha.
pues cada sector requiere de determinado número de trabajadores y por lógica genera empleos, mientras que cuando estas fechas se acaban empieza la escasez de consumos y demás solicitudes de servicio, generando este desempleo y no poder estabilizar la economía. El tercer tipo de desempleo que tenemos es el desempleo estructural. El desempleo estructural es aquel que se expone tras el fenómeno del desempleo de larga duración. En el conjunto global del desempleo o paro, como ya lo mencionábamos, afecta a determinados sectores en los cuales se destaca a los activos que poseen especiales dificultades de acceso o reinserción en el mercado de trabajo, debido a que sus características particulares técnicamente versa en el sistema involuntario, que asegura determinada producción y a su vez prevé una elevada tasa de desempleo, esto desarrollado en una situación de desempleo a largo plazo, considerada desde una estructura capitalista, considerando como difícil de medir y poco sensible a las políticas, atribuyendo como tal el desajuste entre la oferta y demanda de trabajo. De forma concreta, se produce cuando el número de puestos de trabajo existentes en algún mercado de trabajo es insuficiente para dar empleo y a todo aquel que se requiere y solicita el empleo, considerando un sinfín de factores que se establecen socialmente como las actualizaciones ante lo que nos encontramos son las tecnológicas, considerando una causa principal en la que se obtiene un sueldo mínimo y se ven afectados los trabajadores que a su vez la regularización excesivamente rígida sobre las condiciones de contratación. El cuarto tipo de desempleo que tenemos es el desempleo tecnológico, que se podría considerar uno de los más relevantes, ya que como sabemos mundialmente está afectando, pues con la globalización se implementan un sinfín de tecnologías todo el tiempo. Ellas cumplen ciertos campos laborales, considerando que aquellos países que están en pleno desarrollo se vean afectados en mayor número. Cabe decirse que no afectan en un 100%, pero sí en determinadas cifras. Más para aquellas personas que se encuentran en un desconocimiento de cualquier medio tecnológico, pues al no saber manejar determinadas herramientas, estos se clasifican en incompetentes para la rama tecnológica. Y para las empresas es una pérdida tener que asesorar a un trabajador, aun cuando sea su obligación, prefieren conseguir a alguien que ya cuente con la experiencia. Todavía si las máquinas crean mayor producción, estructuración, más equilibrio del sistema productivo y es de menor costo, ya que solo requieren mantenimiento, las empresas se inclinan por una elección, ya que deben mantener trabajadores. Se requieren ciertas normas donde les otorgará seguridad médica, prestaciones, vacaciones, produciendo determinados gastos que los mismos patrones no consideran benéficos. Nuestro quinto y último tipo de desempleo es el desempleo friccional. Es considerado como parte de las actividades estacionales. Esto se considera porque cuenta como factor de riesgo que influye en la sociedad más que por experiencias y que se establece por periodos de un año. Además de que se considera que este atribuye el desempleo estructural porque interviene de diversas formas con la relación a la población activa, lo que nos lleva a contemplarlo de la siguiente manera. Paro natural o normal relacionado en el momento en el que se requiere una gran porción de trabajadores quedan vulnerados ante el desempleo, pues tras el crecimiento potencial de crisis, el patrón requiere equilibrar los gastos, producción y ganancias, que va a provocar que esta clasificación del desempleo se tome a cuenta como principal factor de cambio en la oferta o demanda de movimientos laborables, lo que lleva a considerar que para así poder solventar a sus trabajadores y cuando no se llega a una cifra esperada de venta, se entra en factor de riesgo para despido de trabajadores
y con esto una caída económica. Cabe destacar que esta sección se considera el desempleo como actividad de dejar a un empleo por otro, es decir, que meramente voluntario, por diversidad de causas y basado en circunstancias de personas desempleadas. Y con esto, una caída de economía. Cabe destacar que en esta sección se considera el desempleo como actividad de dejar un empleo por otro, es decir, que meramente es voluntario, por diversidad de causas y basado en circunstancias de personas desempleadas. Se le atribuye el término fricción porque se contempla el roce que se causa con el mercado, es decir, que si hay un descenso en la demanda, la proporción de empleos irá en descenso. El rozamiento supone que las diferentes empresas ofrecen variados niveles de salarios a trabajadores aparentemente de la misma clasificación. La suposición es realista ya que múltiples causas tales como la productividad, beneficio, antigüedad y tamaño de las empresas, inflación esperada, etc. Y el día de hoy ya no nos alcanzó el tiempo para seguir con el siguiente tema, que era tipos de jornada de trabajo. Este ya quedará para nuestro siguiente capítulo. Espero les haya interesado el tema y que se suscriban. Gracias.